Bien, hoy vamos a hablar sobre intestino. Ya están unas cuantas, entonces ya vamos a comenzar porque nuevamente quiero que quede en media hora esta clase para que puedan ver la mayoría, ¿sí? Bien, lo primero que quiero que ustedes sepan de lo que es nuestro intestino es que tiene tres funciones importantísimas y principales incluso en el intestino. La primera es la que todos conocemos, que es absorción de nutrientes. Para todo lo que consumimos, ahí es donde absorbemos los nutrientes cuando hay un intestino saludable. De eso justamente vamos a hablar hoy. La segunda es producción de células inmunológicas, o sea, nuestro sistema inmunológico depende directamente de nuestra salud intestinal. Por eso es que en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, es muy importante mantener la salud intestinal. Y la tercera función, no menos importante también, es de producción hormonal, o sea, tiene función endocrina también. Así es que una mala salud intestinal también afecta directamente a nuestro control hormonal. Así que no crean que tener síndrome ovario poliquístico, algún desorden hormonal, hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, todo lo que tenga desorden hormonal tiene también relación directa y es necesario mantener la salud intestinal. Así que esta clase es muy importante que presten atención. Bien, segunda cosa que quiero que ustedes comprendan es que hay una relación directa entre el cerebro y el intestino. Entonces, del cerebro mandamos señales al intestino y en el intestino también se mandan señales directas al cerebro. Algunas de estas son señales que el cerebro manda al intestino sobre el equilibrio de la microbiota. Después vamos a entender bien qué es la microbiota, qué es disbiosis intestinal y qué es permeabilidad intestinal. Sobre la motilidad intestinal, que es el movimiento que hace el intestino para que nosotros podamos irnos bien de cuerpo, por ejemplo. Por eso es que cuando estamos muy estresados también puede tener relación con una constipación, por ejemplo. No siempre es solamente agregar nomás algo, también hay que ver un poco la parte emocional. Y la tercera señal es que sobre la absorción de nutrientes. Entonces, señales que envía el intestino también al cerebro sobre producción de neurotransmisores del placer y bienestar como serotonina, dopamina, también son producidas en el intestino. Entonces, cuando no tenemos una salud intestinal, afecta totalmente nuestra parte emocional también. Estrés y ansiedad, por eso mismo, también puede tener relación a una mala salud intestinal. Y sobre el humor y comportamiento. Bien, pasamos. Bueno, vamos a entender entonces qué sería una disbiosis intestinal. Disbiosis intestinal, esto es la base para que ustedes tengan en cuenta. Disbiosis intestinal sería un desequilibrio entre las bacterias que existen dentro de nuestro intestino. Entre bacterias buenas, bacterias malas, hongos, parásitos, toxinas, un desequilibrio. Todos tienen que vivir dentro de nuestro intestino, pero todos en equilibrio. Tanto las bacterias malas, también los hongos, también todos tienen su función, pero no se puede proliferar mucho más lo malo que lo bueno. Cuando se prolifera mucho más bacterias malas y hongos que bacterias buenas es cuando tenemos un desequilibrio intestinal y a eso lo llamamos disbiosis intestinal y eso acarrea muchísimas consecuencias. ¿Y cuáles son los aspectos o alimentos que afectan la salud intestinal? ¿Qué consecuencias, por ejemplo, puede traer una disbiosis intestinal? La primera consecuencia que nos afecta es que genera una permeabilidad intestinal, que es dañar la pared de nuestro intestino, y esa permeabilidad intestinal tiene relación directa con enfermedades autoinmunes, porque si nosotros dañamos la pared de nuestro intestino, todas esas bacterias malas, hongos, toxinas o alimentos mal digeridos pasan a la circulación sanguínea y nuestro sistema inmunológico está reaccionando todo el tiempo a esas toxinas o a esas bacterias malas.
cosa que no tendrían que pasar cuando tenemos una barrera intestinal bien cerrada, ¿sí? Entonces, disbiosis intestinal es una cosa y eso genera daño a la pared intestinal que llamado permeabilidad, y eso genera que todas estas toxinas que tenemos en nuestro intestino pasen a nuestra sangre y nuestro sistema inmunológico esté reaccionando todo el tiempo. Esto es, por ejemplo, fuente de sensibilidades alimentarias, base también para enfermedades autoinmunes, base para inflamación sistémica en sí. Pero vamos a entender primero que nada cuáles son los alimentos que generan disbiosis intestinal. Entre ellos, principalmente los industrializados generan disbiosis intestinal, afectan nuestra salud intestinal. Entre los industrializados nos referimos a todos aquellos productos que no sean alimentos de verdad, ¿sí? Y en industrializados también nos referimos, por ejemplo, no solamente a aquellos industrializados que ustedes ya conocen, que es gaseosas, papas fritas, galletitas de Oreo, de chocolate, lo que fuera. Eso sabemos todos que hacen mal, ¿verdad? Pero acá estamos hablando también de un exceso de productos en nuestra alimentación. Ya sea galletitas light, ya sea el yogur, por ejemplo, es un industrializado. Acá no estamos hablando de que hay que sacar ningún alimento, solamente vamos a entender un poco más sobre cómo funciona nuestro organismo y cuáles son los alimentos más apropiados para salud intestinal, ¿sí? No significa que estamos demonizando ningún alimento, sino que más para que ustedes comprendan sobre alimentación en sí. Entonces, el yogur, ¿por qué es un industrializado? Si vos das la vuelta, un yogur, por ejemplo, vas a ver en su lista de ingredientes que son todos químicos, tiene aditivos. Por ejemplo, un yogur de frutilla no va a tener una frutilla de verdad ahí, va a tener saborizante de frutilla. Entonces, todos aquellos productos que tengan aditivos alimentarios como espesantes, saborizantes, edulcorantes, todos los antes tienen aditivos que generan desórdenes hormonales y generan disbiosis intestinal. No es un alimento reconocido por nuestro sistema inmunológico, ¿se entiende? Entonces, galletitas, por ejemplo, por más de que sean light, y nuevamente no es para sacar al 100% de nuestra alimentación, pero para entender que nuestra alimentación tiene que estar 90% con alimentos de verdad y dejar los productos para de vez en cuando, ¿sí? Que no sea todo productos, todo paquetes, ¿verdad? Gelatinas, mermeladas, panificados, son industrializados, ¿sí? No son alimentos. ¿Cuáles son los alimentos de verdad? Las carnes, pollo, pescado, batata, mandioca, arroz, avena, frutas, verduras, todas las verduras crudas, las verduras cocidas, todos esos sí son alimentos de verdad, y son alimentos que van a alimentar nuestras bacterias buenas para evitar disbiosis, ¿está bien? Y vamos a dejar los industrializados para un consumo más esporádico, ¿sí? Que no sea la base de nuestra alimentación, ¿sí? Otra cosa que genera disbiosis intestinal es el exceso de azúcar. Entonces el azúcar en sí es el alimento preferido de nuestros honguitos, el alimento preferido de nuestras bacterias malas. Por ejemplo, para quien tiene candidiasis, el hongo cándida, o sea, el cándida es un hongo, ¿verdad? ¿Cuál es su alimento preferido? El azúcar, las harinas, ¿verdad? Entonces, para quien tiene candidiasis, esa proliferación del hongo cándida en el intestino es lo que puede estar pasando fácilmente a la flora vaginal y generando esa candidiasis recurrente. Entonces, muchas veces ahí la solución está en cambiar la alimentación, en generar ese equilibrio intestinal, ¿sí? Exceso de edulcorantes también hoy en día ya está bastante comprobado que genera también disbiosis intestinal. Disbiosis intestinal, como les comenté en un principio, o sea, en el intestino tiene función endocrina también. Entonces, una disbiosis intestinal está relacionado directamente a un desorden hormonal, y ese desorden hormonal a aumento de peso. ¿Por qué les explico esto? Porque muchas veces no es solamente el hecho de no comer mucho o bajar nomás calorías
Y porque eso pasa mucho con el edulcorante, por ejemplo, por muchos años, que no tenía calorías, ¿verdad? Pero genera disbiosis intestinal. Y todo aquello que genere disbiosis intestinal está relacionado directamente también a aumento de peso. Entonces muchas veces no pasa por dejar de comer o comer cada vez menos, sino que realmente comer cada vez más, pero alimentos nutritivos, nutrientes para el buen funcionamiento de tu intestino, ¿está bien? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. En muchos casos es el problema, no es solamente que estás comiendo de más, sino que estás comiendo muy, muy, muy poco, y lo poco que comes es mermelada con pancito. Lo poco que comes no es nutritivo otra vez como para generar un buen equilibrio intestinal y un buen funcionamiento por ende de tu organismo, ¿sí? Bien. Otra cosa que genera disbiosis intestinal, exceso de alcohol, también genera disbiosis intestinal. Pueden dejarme más sus preguntitas, después voy a ir leyendo un poco. Dieta baja en fibras. Acá es muy importante lo que estuvimos hablando recién, por ejemplo. Una dieta baja en fibras también afecta a nuestro intestino. Es justamente lo que les dije recién. No se trata solamente de no comer carbohidratos o de no comer calorías o de comer cada vez menos. Se trata también de, le estás realmente dando a tu organismo, a tu intestino, fibras. Le estás realmente dando nutrientes, polifenoles, antioxidantes, para que pueda realmente funcionar bien, ¿sí? O sea, el sobrepeso no es tan sencillo así como dejar de comer nomás, ¿verdad? A no ser que dejes de comer por meses, ¿verdad? Pero muchas veces pasa por la calidad de tu alimentación, por no hacer una alimentación con estrategia, una alimentación con calidad, una alimentación nutritiva, ¿sí? Creo que esa parte ya quedó más claro. Medicamentos también generan disbiosis intestinal. Con eso justamente no quiero decir que no consuman medicamentos, sino más bien que tengamos en cuenta que mientras más medicamentos utilizamos, entonces más cuidado tenemos que tener con nuestra alimentación, con nuestro intestino y con nuestro ambiente, ¿sí? Yo ya empecé con el dolor de cabeza. Justamente hoy estaba diciendo que era raro que todavía no decía nada de dolor de cabeza y demás, porque realmente es un síntoma muy común cuando se comienza una cetogénica, por lo que les había comentado que el organismo está en un proceso de adaptación en el cual vos prácticamente le quitaste su consumo de carbohidratos y al mismo tiempo tampoco sabe todavía que debe usar esa grasa como energía. Entonces durante unos días van a sentir esa falta de energía, ¿sí? Sí puedes tomar algún calmante sin ningún problema. Bien, ¿qué más? El estrés también genera disbiosis intestinal, y ahí es algo muy importante que ustedes tienen que entender, que no se trata de, ay Dios mío, es imposible no estresarme. No se trata de que no te estreses, porque eso claro, todos nos estresamos y demás. Pero lo que tenés que tener en cuenta es que no somos una máquina y es muy importante darnos algunos descansos, y no solo descansos, aprender a hacer actividades de control de estrés. Entonces hacer una actividad física es control de estrés, leer un libro es control de estrés, desconectarte un poco es control de estrés. Solamente se trata de entender que no sos una máquina y que vas a necesitar insertar algunos momentos de control de estrés en tu rutina para sobrellevar mejor ese estrés diario, ¿sí? Y mala digestión también es algo que genera disbiosis intestinal. ¿En qué nos referimos a mala digestión? Y esta parte es muy importante que presten atención. Cuando nosotros tenemos una mala masticación, y esto afecta directamente permeabilidad intestinal, cuando tenemos una mala masticación, cuando mezclamos líquidos con las comidas, cuando tenemos exceso de medicamentos, cuando tenemos deficiencia de vitamina D y gluten. No se ve bien ahí la imagen, pero igualmente yo les voy diciendo. Entonces, ¿por qué esto? Si nosotros, la masticación es el primer proceso de digestión de nuestro organismo. Si nosotros consumimos, por ejemplo, una carne
y no masticamos, esa carne va a pasar, esa carne no es que mágicamente se desvanece dentro nuestro, va a pasar enterita a nuestro estómago, ¿sí? El estómago no tiene que hacer todo el trabajo de la digestión de esa carne, tendría que haber sido masticada junto con la saliva como para ya ir haciendo el primer proceso de digestión, de desmoronamiento de esa carne, como para que a nuestro estómago le sea más fácil también hacer la segunda parte de la digestión, ¿sí? Por eso muchas veces hoy en día las personas tienen mucho problema con digestión, de que comen algo y ya les cae mal, o comen cualquier cosa y ya les cae mal. Eso no es solamente porque esa comida les caiga mal, es porque su proceso de digestión está afectado porque por mucho tiempo no mastican bien la comida. Comen todo rápido, comen parados, comen estresados, comen distraídos. Entonces al comer distraído uno mete en la boca y ya directamente traga, no mastica la comida. Eso es un paso muy importante para mejorar la digestión y para cuidar nuestra digestión también y para cuidar nuestra salud intestinal por ende. ¿Por qué? El estómago va a hacer su trabajo, pero va a ser a medias, ¿verdad? Y va a pasar directamente también la carne mal digerida a nuestro intestino. El intestino no es su trabajo digerir por completo esa carne y eso va a ir generando esa disbiosis intestinal. Y si ya tenemos permeabilidad, que es esa pared dañada, esa carne prácticamente y literalmente pasa en trozos grandes a la sangre. Entonces es obvio que nuestro sistema inmunológico va a reconocer esa carne como un enemigo, porque no está pasando en forma de aminoácidos, está pasando en forma de cuerpo extraño, ¿sí? Entonces, este proceso, imagínense que sucede en tu organismo varias veces al día, porque cada vez que vos comes no masticas, entonces varias veces al día, todos los días, durante años y años, ¿verdad? Entonces, es eso lo que afecta muchas veces la digestión y genera disbiosis intestinal, ¿sí? Sí, voy a responder las preguntas al final del vivo, pueden colocar nomás. Bien, entonces, y líquidos con las comidas, ¿por qué? Ayer estuvimos hablando también de eso porque afecta el jugo gástrico, que el jugo tiene que ser ácido para que pueda descomponer esa carne. Carne yo le estoy poniendo como ejemplo para todas las comidas, ¿verdad? Tiene que ser ácido para que realmente pueda descomponer esa comida que estás comiendo. Y si vos lo mezclas con líquido, si vos un ácido mezclas con líquido, va a perder un poco de acidez y ahí va a perder un poco también su efecto digestivo, ¿verdad? Entonces traten de no consumir más de 100 ml de líquidos con las comidas, ¿está bien? Deficiencia de vitamina D es algo que afecta también, genera también permeabilidad intestinal, genera también que esa pared del intestino tenga así agujeros y pasen las toxinas a la circulación sanguínea, haciendo reaccionar a nuestro sistema inmunológico. Recordando que esta respuesta repetitiva de nuestro sistema inmunológico, si tenés genética, es lo que se desarrolla luego en enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Yo aún no empecé la dieta cetogénica, pero me gustaría. Si estás en el grupo ya estamos, mañana ya es el día 3 ya. Vamos a hacer 7 días de estrategia cetogénica hasta el martes 7, así es que comiencen ya, no importa si mañana es viernes, vamos a comenzar viernes, sábado, domingo, lunes, martes, tenés tiempo todavía, ¿sí? Es gratuito, no se pierdan esa oportunidad. Y luego ya tenemos la continuación del protocolo, pero eso sí ya es con inscripción. Bien, ¿qué más tengo acá para ustedes? Hablando sobre intestino. Bueno, les estaba comentando que permeabilidad intestinal es lo que muchas veces es la fuente para una enfermedad autoinmune, es el gatillo para una enfermedad autoinmune. Permeabilidad intestinal puede afectar varias partes del cuerpo, como es la piel, ahí tenemos la rosácea, tenemos los eczemas, tenemos la psoriasis, la tiroides, en tiroiditis de Hashimoto o en enfermedades de Graves, hipertiroidismo o hipotiroidismo. Colon, tenemos constipación, tenemos diarrea, hay veces que hay constipación y diarrea, eso tiene mucha relación con sensibilidades alimentarias, también estos temas también abarcamos mejor dentro del protocolo. Acá tratamos de que sea corto nomás esta clase. Fatiga adrenal, tenemos también artritis reumatoide, todas estas enfermedades
pueden tener su gatillo en una permeabilidad intestinal, ¿sí? Voy a guardar el video durante 48 horas. Si es que vean después, si es que no estuvieron desde el comienzo. Bueno, cuando nosotros tenemos el consumo repetitivo, por eso es que en la cetogenia que estamos haciendo ahora les comenté que tiene base antiinflamatoria y estamos evitando los lácteos. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, un lácteo va a ser algo inflamatorio? El problema no está en consumir lácteos de vez en cuando. Y cuando hablamos de lácteos no estamos hablando solamente de leche, estamos hablando de queso, de crema de leche, de todo lo que provenga de la vaca, ¿sí? El problema no está en su consumo esporádico, el problema está con las personas que tienen su consumo en exceso repetidamente durante años, ¿verdad? Es esa repetición lo que puede generar sensibilidades alimentarias por repetición. Esta sensibilidad alimentaria por repetición puede desarrollarse después de años. No es porque vos repitas una semana nomás, sino porque hace años vos venís consumiendo lácteos todos los días sin darte cuenta. Muchas veces sin darse cuenta ustedes consumen sí o sí todos los días un pedacito de lácteo en el día. Entonces esto con los años puede generar sensibilidades alimentarias y la sensibilidad, por eso nosotros tratamos de desinflamar el organismo tratando de evitar o disminuir. En el desafío luego no está permitido porque es justamente un desafío, son 7 días nomás, así es que es para realmente desinflamarnos. Pero luego para el protocolo sí hacemos ya un equilibrio en el cual la idea es disminuir nomás. Y porque un alimento al cual mi cuerpo está reaccionando puede ser solamente esa la causa de retención de líquido, puede hacerme producir hormonas inadecuadamente, o sea, para alguien que ya tiene un desorden hormonal, mucho peor si tiene una sensibilidad alimentaria y está igual consumiendo ese alimento todos los días. Imagínense que vos tenés ya una sensibilidad con el gluten o con los lácteos. Y vos seguís consumiendo ese alimento todos los días, al menos igual un poquitito. Eso genera nuevamente disbiosis intestinal, genera nuevamente el daño a la pared de tu intestino y genera respuesta inmunológica todos los días. Si tenés tiroiditis de Hashimoto ya es una enfermedad autoinmune, así es que peor todavía, ¿verdad? Entonces, por eso es que más que nada nosotros tratamos de hacer un equilibrio, no hace falta eliminarlo de tu vida a esos alimentos que vos repetís más, pero hacer un equilibrio, tratar de, porque ya me hacen la pregunta, ¿cómo podemos reemplazar los lácteos? No se trata solamente de reemplazar, tener las leches vegetales de repente para reemplazar, pero no se trata de reemplazar exactamente, ¿cómo voy a tomar ahora mi café con leche? No, ¿qué puedo tomar en vez de mi café con leche? El café negro o lo que fuese, pero tratar de abrir la mente a otras opciones, no precisamente a leche, no precisamente a un reemplazo de la leche, sino que otras opciones que ni siquiera necesite leche, ¿verdad? Como para ir haciendo un equilibrio nada más. O también seguir consumiendo, pero que no sea lo único en tu alimentación, harinas y lácteos, ¿sí? Entonces, tratar de nutrir más tu alimentación como para que tenga herramientas para funcionar mejor nada más, ¿sí? Entonces puede generar mayor compulsión por menor absorción de nutrientes. Sabemos, al principio dije que si tenemos disbiosis intestinal no absorbemos los nutrientes y eso genera compulsión alimentaria también. No sacian adecuadamente. ¿Por qué muchas veces no sacian adecuadamente? Porque son alimentos vacíos en nutrientes y en macronutrientes, ¿sí? Bien, alimento que genera inflamación, desregula también mi insulina y también afecta a lo que es aumento de grasa corporal, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante entender. Les muestro también otros síntomas que pueden aparecer por supercrecimiento fúngico, por disbiosis intestinal. Puede ser cansancio por disbiosis intestinal, compulsión por dulces, por esa proliferación de bacterias malas y hongos que les estuve comentando también, alteraciones de humor, como les comenté. Si nuestro intestino está mal, nuestra parte emocional también va a estar mal porque nuestro cerebro está conectado directamente con nuestro intestino.
más ansiedad, más agitación, depresión, flatulencias, distensión abdominal, tiene relación con disbiosis intestinal, o sea, con la calidad de tu alimentación, ¿sí? Hace rato leí una pregunta de que cómo hacemos un estudio para saber si tenés disbiosis intestinal. En realidad no es necesario ningún estudio. No es necesario ningún estudio porque directamente con tus síntomas vos ya entendés que realmente algo está mal, ¿verdad? Entonces es más o menos así: erupciones cutáneas y picazón, caspas, dermatitis, puede ser por disbiosis intestinal, hipoglicemia, TPM, endometriosis. En endometriosis se tiene muy en cuenta también lo que es alimentación antiinflamatoria. Eso vamos a dar en nuestra última clase. Candidiasis y micosis en la uña del pie también tiene relación con supercrecimiento fúngico, ¿verdad? Micosis en la uña del pie luego son honguitos en la uña del pie, ¿verdad? Entonces tiene relación también con lo que es nuestra salud intestinal. Entonces por eso les digo que no es necesario hacerse, hay estudios para saber cómo está la composición de tu microbiota intestinal, pero son carísimos y para mí son innecesarios porque nuestra microbiota intestinal puede cambiar a cada 40 días. Entonces realmente con los síntomas vos ya te das cuenta que realmente no está saludable tu intestino. Es más, si tenés sobrepeso, ya sabemos que estás dentro de un organismo inflamado y con disbiosis intestinal. Así que hay que mejorar la alimentación. No se trata solamente de comer menos, de restringir la alimentación al máximo, sino que de comer mejor y con estrategias, ¿sí? Con ciclos de estrategias también, tratar de variar también las estrategias, de variar la alimentación, de no hacer por mucho tiempo un mismo tipo de alimentación. Eso también para salud intestinal y para el buen funcionamiento del organismo. Bien, entonces ayer estuvimos hablando de carga glicémica, combinación de los platos para controlar la carga glicémica, y hoy hablamos más de lo que es la calidad de la alimentación, de tratar de disminuir aquellos industrializados, priorizar aquellos alimentos de verdad, alimentos que van a nutrir nuestras bacterias buenas, como hojas verdes, jugos verdes, todos los alimentos, los condimentos antiinflamatorios, cúrcuma, jengibre, polifenoles, frutos rojos, frutas en sí, y luego los alimentos de verdad: carnes, pollos, pescados, huevos, mandioca, batata, zapallo. La idea es que nuestra alimentación no se base en paquetes, ¿sí? En galletitas, por más de que sea light, por más de que hay mermelada light que no tiene calorías. No se trata solamente de contar calorías, sino que realmente que sea nutritiva tu alimentación y que sea con estrategia también, ¿verdad? De repente hacemos una detoxificación también, eso hacemos dentro del protocolo, ¿verdad? Siempre es bueno una detoxificación. El lunes vamos a estar hablando de cómo las toxinas de nuestro ambiente afectan nuestra salud hormonal también. Entonces es por ello que muchas veces necesitamos etapas de detoxificación, ¿sí? Pero ahora estamos haciendo cetogénica específicamente para perder peso, ¿verdad? Porque la pérdida de peso también es importante, un pilar importantísimo. Principalmente al inicio. Es bueno al inicio ya perder unos kilitos como para luego hacer ya los equilibrios nutricionales, ¿sí? Bueno, voy a leer un ratito, justito y 20 otra vez va a terminar. Voy a leer un ratito las preguntitas, responder lo que se pueda. ¿Qué tal les gustó la clase de hoy? Si hacemos nuestras propias mermeladas, excelente pregunta. Eso sí, perfecto. ¿Por qué? Porque es un producto casero, ¿sí? O sea, el problema no está en la mermelada en sí. Incluso si tu mermelada tiene azúcar, va a ser mucho mejor que una mermelada industrializada, una mermelada hecha en una fábrica, ¿sí? Porque vos ya por lo menos vas a tener ingredientes conocidos, ingredientes normales, ¿sí? Sin aditivos, sin tantos estabilizantes, ¿verdad? Los productos muchas veces, los cerrados también, muchas veces tienen estabilizantes justamente para mantenerse por más tiempo en los supermercados. Entonces, si es un producto casero, sin ningún problema. Justo ya le respondió también ahí. Mucho mejor, contiene menos químicos, claro.
el KGE es uno de los mejores edulcorantes si es que vas a elegir edulcorante, pero siempre la idea sería igualmente disminuir. No es porque sea KGE que puedes consumir en exceso. ¿Puedo yo automedicarme contra los parásitos? No es lo ideal, solamente con un médico, ¿sí? Y es importante hacerlo si tenés estos síntomas y demás, pero solamente con un médico. Si no tengo hambre en todo el día, igual debo comer algo. Si realmente no tenés hambre, yo siempre les digo, traten de respetar su hambre. Si no tienen hambre, por ejemplo, en la media tarde, en la merienda, no es necesario hacer, ¿verdad? Pero por lo menos sí o sí no puedes no tener hambre en todo el día. Sí o sí, por lo menos 2 comidas principales son importantes realizar. Bueno, mis queridas, vamos a seguir charlando seguramente dentro de nuestros grupos gratuitos. Mañana seguimos con el día 3 del desafío cetogénica y nuestra próxima clase es el lunes, que vamos a estar hablando sobre sueños, sobre horarios y sobre toxinas. Es muy importante también. Y ya el martes nuestra última clase, que vamos a estar hablando específicamente sobre síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, endometriosis también, ¿sí? Así es que van a estar súper interesantes. ¿Cuál sería hora final de alimentos en el día? Lo recomendable. Justamente el lunes vamos a estar hablando bien de horarios, ¿verdad? Pero lo recomendable es que nuestra última comida sea de día todavía, o sea, hasta anochecer. Una vez que ya es de noche, la idea, o sea, orgánicamente nuestro organismo está preparado como para que cuando sea de noche ya no consumir nada. Pero el lunes vamos a estar hablando bien de eso, ¿sí? Alergia a los ácaros, rinitis alérgica recurrente también podría estar relacionado con disbiosis intestinal. Alergia a los ácaros no precisamente con disbiosis intestinal ni con alimentación. Rinitis alérgica sí puede estar relacionado incluso con los lácteos. Fíjate hacer por lo menos unos 60 días sin lácteos si te animas, y fíjate si no mejora esa rinitis alérgica, porque eso es muy común. Y otra cosa, que la disbiosis intestinal está relacionada está directamente relacionado a nuestro sistema inmunológico debilitado. Entonces muchas veces uno tiene la rinitis, tiene alergias, pero empeoran los síntomas por esa disbiosis intestinal que debilita nuestro sistema inmunológico. Como les dije, el 90% de nuestras células inmunológicas se producen ¿dónde? En el intestino. Entonces, si tenemos disbiosis intestinal, no vamos a tener células inmunológicas, prácticamente un sistema inmunológico debilitado, ¿sí? Por eso es que es tan importante la salud intestinal para el sistema inmunológico, ¿sí? No encuentro el plan de alimentación del desafío, se me perdió. Vamos a enviar esta noche, vamos a enviar directamente el día de mañana, porque vemos que se les pierde nuevamente varias veces ya enviamos la guía a los grupos, pero se les pierde nuevamente. Entonces todas las noches vamos a estar enviando el día de mañana, ¿sí? Enseguida vamos a enviar el día 3 que hacemos mañana, así que a ponerse las pilas y continuar nomás ya. Bien. ¿Qué edulcorante puedo consumir, Lice? Tengo endometriosis. El martes vamos a estar hablando específicamente de endometriosis, pero edulcorante, como les dije, lo más recomendable es KGE. ¿Qué significa más recomendable? Si vas a consumir edulcorante, consumir el KGE, pero lo ideal es no consumir luego. Bien, vitiligo es autoinmune, sí, tiene mejorías con una alimentación equilibrada, exactamente. No atribuyo mucho lo dulce. ¿Puedo consumir chicle para suplir la ansiedad? Sí, puedes consumir chicle sin ningún problema. Azúcar orgánica es mejor. Mucha gente con endometriosis, gente, no se pierdan la clase del martes, ¿sí? Igualmente, endometriosis, alimentación antiinflamatoria, todo lo que estuvimos hablando acá, ¿está bien? Así es que lo que estuvimos hablando ayer, lo que estuvimos hablando hoy, es para endometriosis también. El martes van a entender por qué.